Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Análisis de Circuitos. Práctica 6. Circuitos RC. Objetivos: analizar el funcionamiento de circuitos RC simples y verificar el valor de la capacitancia por medio de la medición de la constante de tiempo para una entrada constante y con base en el ángulo de desfase para una entrada sinusoidal. Equipo y material empleado: un osciloscopio, un generador de funciones, una fuente de poder, un amplificador operacional TL081, condensadores cerámicos de 100 y de 220 nanofaras, resistencia de 1, 1.5 y 10 kiloohms, 3 cables BNC Caimán, 4 cables Banana Caimán, juego de cables Caimán, una tableta de experimentación Protoboard, opcional un trípode de 20 a 50 kiloohms. Desarrollo: circuito integrador. Alambre del circuito integrador mostrado. El amplificador operacional se debe polarizar por medio de dos fuentes de voltaje de corriente directa de 12 volts. Como entrada al circuito conecte por medio de un cable BNC Caimán la salida de un generador de funciones con una señal cuadrada de más o menos 2 volts y con una frecuencia de 200 Hz. Conecte las entradas de un osciloscopio, tanto la señal de entrada como la de salida, con el empleo de otros dos cables BNC Caimán. Podrá observar que cuando la señal de entrada es de más 2 volts, la salida es una rampa con pendiente negativa, y para el caso de que la entrada sea de menos 2 volts, la salida será una rampa con pendiente positiva. Finalmente, cambie la señal de entrada por una sinusoidal con una amplitud de 2 volts y la misma frecuencia de 200 Hz, y observe en el osciloscopio la señal de salida producida por el circuito. Circuito RC de una malla. Alambre del circuito mostrado, al cual se le conectará la salida de un generador de funciones con una señal cuadrada de más o menos 1.5 volts y una frecuencia de 200 Hz, y conecte a las entradas de un osciloscopio las señales de entrada y de salida del circuito. Verifique que la señal de salida tomada entre los bornes A y B es una señal periódica con la misma frecuencia que la señal de entrada, y que al inicio de cada medio ciclo representa una curva que rápidamente incrementa su valor hasta hacerse asintótica con su nivel superior o inferior según sea el caso. A dicha curva se le denomina curva de carga del condensador. Circuito T con resistores y condensador. Alambre del circuito mostrado, al cual se le conectará nuevamente la salida de un generador de funciones con una señal cuadrada, ahora de más o menos 3 volts y una frecuencia de 200 Hz. Y al igual que con el circuito anterior, se verificarán con un osciloscopio las señales de entrada y de salida del circuito, así como la señal en el nodo central. De manera similar a la del circuito anterior, mida con el osciloscopio la constante de tiempo, que es el tiempo en que la señal de salida alcanza el 63.2% del valor final desde el inicio de cada medio ciclo, dicha señal tomada entre los bornes A y B. Circuito RC de una malla con entrada sinusoidal. Alambre el circuito mostrado en la figura, al cual se le conectará la salida de un generador de funciones con una señal sinusoidal con una amplitud de 2 volts y una frecuencia de 200 Hz, y conecta las entradas de un osciloscopio, las señales de entrada y de salida del circuito. En este caso se podrá observar en el osciloscopio que la salida es también una señal sinusoidal con la misma frecuencia que la señal de entrada, pero con diferente amplitud y con un cierto ángulo de desfase, en este caso de retraso.
Después de observar las gráficas de entrada y de salida, se pudo observar que cuando la señal de entrada es de 2 volts, la salida es una rampa con pendiente negativa, y para el caso de que la entrada sea de menos 2 volts, la salida es una rampa con pendiente positiva. Además, al medir la pendiente de la gráfica de la señal de salida, observamos que el valor obtenido es aproximadamente 2, valor teórico de la pendiente resultante al integrar la función constante de la señal de entrada. Para el caso de alimentar el circuito integrador con una señal sinusoidal, observamos que la señal de salida es también una señal sinusoidal de la misma frecuencia, pero está atrasada 0.8 milisegundos con respecto a la señal de entrada. Reporte de actividad 5.2. En esta actividad analizaremos el circuito RC alimentado por una señal cuadrada, en donde el máximo voltaje que alcanza es de 5 volts. Después haremos el análisis en 0 volts. Haciendo el análisis para el primer caso, llegaremos a la siguiente ecuación diferencial, en donde se resuelve de la siguiente forma. Podemos observar que la señal de salida es una señal periódica con la misma frecuencia que la señal de entrada, y que al inicio de cada medio ciclo, la curva se incrementa rápidamente, hasta hacerse asintótica con el nivel superior o inferior. A esta curva se le llama curva de carga del condensador. Podemos verificar que el valor máximo y mínimo de voltaje es 1.5 y menos 1.5 respectivamente. Informes 5.3. Circuito T con resistores y condensador. En este apartado nos piden obtener el equivalente de Thevenin en las terminales A y B, verificando que la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin coinciden con el voltaje y la resistencia utilizados en el apartado anterior con un circuito RC. Para obtener el equivalente de Thevenin, primero identificamos las terminales para trabajar. Para obtener la resistencia de Thevenin, anulamos primero la fuente de voltaje y simplificamos el arreglo de resistencias mostrado, de modo que la resistencia equivalente en las terminales será la resistencia de Thevenin. Identificamos que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo, formando así la resistencia equivalente, y esta a su vez queda con la resistencia 3 en serie, formando la resistencia de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin, identificamos las terminales sabiendo que el voltaje en las terminales en circuito abierto es el voltaje de Thevenin. Como solo una de las puntas de la resistencia 3 está conectada al circuito, la despreciamos, siendo el voltaje de Thevenin el voltaje en la resistencia 1. Utilizando Maple 13 para realizar las operaciones pertinentes. Verificamos efectivamente que la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin obtenidos anteriormente coinciden con el inciso anterior del reporte, el circuito RC de una malla. En otro apartado del 5.3 nos piden obtener la gráfica de la señal de entrada y de salida al circuito T que obtenemos por medio de Proteus. Es una gráfica de voltaje contratiempo, así que marcamos amplitud y periodo. Reporte de actividad 5.4. En este caso analizaremos un circuito RC alimentado por una fuente sinusoidal, en donde haciendo el análisis de malla llegaremos a la ecuación observada en la pantalla inferior, la cual resolveremos nuevamente por el método de Laplace explicada a continuación.
Podemos observar que la señal de salida es también una señal sinusoidal con la misma frecuencia que la señal de entrada, pero con diferente amplitud. Además, entre estas hay un cierto ángulo de desfase. Conclusiones. El manejo de circuitos RC es de gran importancia tanto en proyectos industriales como en circuitos electrónicos. Por ejemplo, los circuitos RC son usados como filtros de señales de audio o filtros en general. Además, la constante de tiempo de estos circuitos es de gran importancia para el funcionamiento de los limpiaparabrisas de los automóviles, definiendo la velocidad con la que limpian. Lo más importante personalmente fue ampliar los conocimientos del dispositivo capacitivo, ya que es un elemento base de la electrónica y por lo tanto de la mecatrónica. Tuvimos problemas al momento de alambrar los circuitos, lo cual se resolvió tan solo poniendo más atención al momento de conectar en la protoboard. Fuera de eso, se cumplieron los objetivos de la práctica. Esta práctica puede señalar la importancia de los capacitores como dispositivos que almacenan energía, pero en especial los circuitos RC que son muy utilizados y importantes en ingeniería, tales como los circuitos integradores o los filtros. Más que nada los filtros porque son circuitos que precisamente filtran una señal eléctrica de acuerdo a su frecuencia y son más utilizados en lo que viene siendo el audio. Y creo que son de gran importancia para el estudio de ingeniería mecatrónica, que es lo que estoy estudiando.